por ahí. Estamos en el libro de Apocalipsis. Para aquellos que quieren seguirnos desde su hogar, por la palabra, amén, que usted hace sus apuntes, que usted tiene la Biblia ahí presta para poder corroborar cada cita bíblica que se da, para usted poder escudriñar. Estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versos del 18 hasta el verso número 29. Y continuaremos hablando de la iglesia de Tiatira, conocida como la iglesia infiel. La iglesia de Tiatira, conocida como la iglesia infiel. Vamos a ver a través de este, amén, recorrido, de este paseo bíblico. Gloria a Dios. ¿Por qué se le conoce a la iglesia de Tiatira como la iglesia infiel? Lee la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo número 2, versos del 18 en adelante. Para aquellos que quieren acompañarnos, quieren hacer sus notas bíblicas. Dice la palabra del Señor: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto es bien importante que nosotros mencionemos, porque se está refiriendo al pastor de la iglesia. Es amén, un escrito directo al pastor de la iglesia. ¿Quién escribe a la iglesia en Tiatira? Dice el Hijo de Dios, y esto lo habíamos discutido, lo vamos a volver a presentar. ¿Por qué el Señor se presenta con este título? El Hijo de Dios. El que tiene los ojos como llama de fuego comienza a identificar al Hijo de Dios. ¿Cómo se presenta esta carta que va dirigida a la iglesia que está en Tiatiras? ¿Cómo se presenta el Señor con este título? Hay una razón. Siempre que estudiamos la palabra, que escudriñamos la palabra, Dios te bendiga, hija. Amén. Ashley, Dios bendiga de manera especial. Amén. Aleluya. Ashley Figueroa, amén, tu amado, amén, el príncipe bello, gloria a Dios, y a toda tu bella familia, saludos bien especiales. Cuando estamos escudriñando, estamos haciendo un estudio bíblico, bien importante que nosotros estudiemos la historia, estudiemos el entorno del pasaje bíblico, estudiemos el contexto bíblico, para poder hacer una exégesis lo más correcta, lo más acercada posible. Y digo lo más acercada en el hecho de que podemos tener en algún momento dado dificultades en el idioma, en la traducción del idioma. Recuerden que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo, en arameo, parte del libro de Daniel en arameo, y en el griego en el Nuevo Testamento. Así que siempre buscamos la manera posible a través de la Biblia, que es nuestro intérprete más seguro, más certero, la Biblia, para poder nosotros dar esa interpretación respecto a lo que la palabra dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escríbele al pastor de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios se presenta con este título, amén, que adelantamos. Es un título que va relacionado con la divinidad de Cristo. Y hay una razón por la cual Él se presenta a la iglesia de Tiatira con este título. Comienza a describir, dile a Juan que escriba y le envíe esta carta al pastor de la iglesia de Tiatira, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras. Comienza a hablar de las virtudes que aparentaba la iglesia de Tiatira. Y vamos a ver más adelante por qué la apariencia. Yo conozco que tú muestras que tienes amor, que tienes fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son mayor que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, y esto es importante, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Fíjese que el Señor no dice que es profetiza, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, a los líderes. Escríbele al pastor, hazle saber que yo conozco, que están mostrando que hay amor, que hay fe, que hay servicio, que hay paciencia,
Pero dile que yo conozco que está tolerando que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, que se autoproclama, que se autonombre ella misma profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Óigame, esa misericordia extensa de Dios. Le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Para aquellos que están entrando, estoy en Apocalipsis capítulo 2, paso al verso número 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño, óigame, el que escudriño, el que conozco la mente y el corazón, no hay nada oculto. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, a los que se guardan, a los que perseveran, a los que no se dañan, a los que no se tuercen. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no practican la doctrina de esa mujer llamada Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás. Mire, esta gramática es importante. Mire lo que le dice el Señor. Dile Juan al pastor de la iglesia de Tiatira. Hay unas pocas personas ahí que se guardan, que no han manchado sus vestiduras. Pero a vosotros, a los, amén, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, que se han guardado, que no han manchado sus vestiduras, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Verso 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Retén esa palabra, retén esa santidad, esa pureza. No te dañes. Si tú ves que el que está al lado trata de arrastrarte, no, sal de su lado. La Biblia dice, evítalos. No los recibas en tu casa. Dice, al que venciere y guardare mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Qué cosa grande. Y la regirá con vara de hierro, con autoridad. Y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Esta figura, esta símil, habla de los frágiles. Mire, que se creen fuertes, pero ante el Señor son frágiles. Están comparados con un vaso de barro que cuando cae se hace pedazos. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Tiatira se le conocía como la iglesia infiel. Infiel implica falta de constancia, de firmeza, bien sea en afecto, ya sea en ideas, en obligaciones o en compromiso. Esta iglesia era, amén, infiel a Dios en todo el sentido de la palabra. No había constancia en ella, no había firmeza en ella, no había ningún afecto en ella, no había ese anhelo. En muchos de ellos no había ese anhelo de poder regresar a la gloria de Dios. Bendiga el pastor William Morales. Nuestro saludo y respeto para usted, su amada iglesia. Amén. Su esposa y familia. Gloria a Dios. Aleluya. Esta iglesia había caído
amén, en ese círculo. Había caído en ese confort, en esa área de conformidad, como muchos han caído en este tiempo. Están en las cosas livianas. La carta va dirigida a la iglesia de Tiatira. Y Tiatira era conocida como la ciudad sin honra. Tiatira era conocida como la ciudad sin honra. En la ciudad estaba el templo dedicado a Apolo y también a Artemisa. Era una ciudad totalmente idólatra. Y la iglesia que allí había comenzado con pie firme, la iglesia que había comenzado allí, oiga, adorando a Dios, predicando la sana doctrina, había comenzado a cambiar, había permitido que esa mujer llamada Jezabel comenzara a enseñar y a seducir a los siervos de Dios. Eso lo dice claramente el verso número 20. Pero tengo estas pocas cosas contra el que toleras, que consientes a esa mujer llamada Jezabel y su doctrina. Así que esta era una iglesia que había comenzado en el espíritu, como muchas hoy en día, que habían comenzado en el espíritu. Ahora lo que antes por años le habían llamado amargo, para ellos ahora es dulce. Lo que antes era pecado, para ellos ahora es bueno. Y lo que para ellos antes era tiniebla, ahora lo aceptan como una luz. Comparte esta palabra, gloria a Dios. No se quede usted con esta palabra. Comparta para que otros puedan recibir. Si alguien está en estas iglesias que comenzaron en la senda antigua, que comenzaron hablando de santidad, que señalaban el pecado, que señalaban, que disciplinaban, y ahora todo es bueno, ahora lo amargo es dulce, ahora las tinieblas son luz, ahora lo que era pecado ahora es aceptable, que corra esta voz, que corra esta palabra. Porque la iglesia de Tiatira había comenzado en el espíritu. Había comenzado marchando con el pie derecho. Predicando esta palabra, óigame, no le importaba. Como muchos hoy en día, que se van de los templos donde se predica la santidad, porque le han llenado la cabeza. Porque ciertamente quieren vivir un evangelio cómodo, un evangelio fácil. Quieren seguir viviendo de la manera en que antes procedían en su caminar. Y la iglesia de Tiatira era una iglesia que había comenzado en el espíritu, había comenzado en la unción de Dios, había comenzado a predicar la verdad de este evangelio, a libertar a las vidas a través del poder del Espíritu Santo. La falta que hace, donde ya el Espíritu Santo en muchos lugares se ha ido, donde no hay manifestación del Espíritu de Dios, donde los pecados no salen a la luz, donde no hay visión, donde la palabra escasea, donde todo es, óigame, todo es ahora sensacionalismo, todo es ahora lo humano, las humanidades, la herejía, la apostasía, desde los altares, cambiando, jugando con fuego. Aleluya. Óigame, jugando como los hijos de Aarón. No tomaron en serio el ministerio. Y del mismo altar, del altar de bronce, del altar del holocausto, donde había salido fuego de Dios y había encendido los carbones. De ese mismo lugar salió fuego y consumió a los hijos de Aarón. Y muchos, amén, ciertamente recibirán su pago. Recibirán lo que están sembrando. Comenzaron como la iglesia en Tiatira, adorando a Dios, dándole la gloria a Dios, estableciendo ciertamente el nombre de Dios sobre todas las cosas. Pero llegó un momento dado, como en muchos lugares,
que la iglesia se tornó, como en el caso de Tiatira, una iglesia infiel. No había constancia, no había firmeza, perdiendo ese afecto hacia las cosas de Dios. Con otras ideas, se olvidaron de las obligaciones y compromisos que tenían. Y cuando llegamos al altar y morimos, como dice el compañero Carlos Javier, aleluya, ofreciendo fuego extraño, se le olvida que cuando llegamos al altar y aceptamos a Cristo, renunciamos al viejo hombre, a la vieja vida, para tener ese contacto, ese crecimiento, para poder de alguna manera, óigame, tener esa regeneración en nuestras vidas de manera tal que seamos diferentes, que cambiemos, que seamos nueva criatura en Cristo Jesús. Tiatira era conocida, repito, como la ciudad sin honra, una ciudad sin vergüenza, una ciudad, óigame, totalmente, amén, idólatra. Se identifica claramente que el que escribe el reminente de esta, amén, de esta carta, de este escrito, el reminente de esta carta se identifica como el Hijo de Dios. Me interesa la gramática del texto. El título, el Hijo de Dios, hace referencia a Cristo. Identifica su esencia. Es decir, que Él es divino, igual al Padre, grande el Señor Jesús. Dice por ahí el pastor William Morales, pastor, hoy en día, donde muchos nos llaman legalistas, amén, paleros, porque ellos quieren vivir una vida no agradable a Dios. Eso es cierto. Aleluya, con los ojos llenos de, amén, esto lo dijo yo, pastor, los ojos llenos de adulterio, de seducción, aleluya. Óigame, con todo deseo, gloria a Dios, eso es cierto. El Señor se identifica, Cristo se identifica, el título que utiliza. No le dijo soy el Señor, no le dijo soy el fiel y verdadero. Dile al pastor de la iglesia de Tiatira que el reminente de esta carta es el Hijo de Dios, aludiendo y refiriéndose a Cristo, ciertamente identificándose con la esencia del Padre. ¿Por qué razón se identifica a la iglesia en Tiatira como el Hijo de Dios? No hay duda alguna que el Señor se identifica con este título era porque su deidad, su naturaleza, su esencia con el Padre estaba siendo cuestionada en la iglesia de Tiatira. Las enseñanzas de esa mujer Jezabel, las seducciones de esa mujer Jezabel, era todo lo contrario, negando a Cristo, negando su deidad, negando su esencia, negando ciertamente su divinidad con el Padre. Y por eso Él se dirige a ellos, el Hijo de Dios. Se cuestionaba, Dios te bendiga, amén, Belmar, y bendiga a tu amada familia. Se identifica directamente el Hijo de Dios, aleluya, para que ellos conozcan y sepan claramente en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 30, el Señor estableció, se identificó con su Padre. Cuando dice en Juan 10:30, yo soy en el Padre, y dice claramente, yo soy, y el Padre y yo somos uno. Yo y el Padre somos uno. La iglesia de Tiatira estaba permitiendo que en esa herejía, en esa apostasía, se cuestionara la deidad de Dios. Desde el siglo número 2, después de Jesucristo, comenzaron todas estas herejías. Desde el llamado Marción, que comenzó a introducir con sus discípulos, negando la deidad de Cristo, negando que Cristo era con el Padre. Y la iglesia en Tiatira comenzó a ser lastimada con esta falsa herejía, con esta apostasía, negando la deidad de Cristo. Y por eso es que Él se presenta y dice
el reminente esta carta. Dile Juan, el pastor de la iglesia en Tiatira, que el Hijo de Dios, el que es igual al Padre, el que guarda esencia con el Padre, el que es divino, dice esto: alabado sea la gloria de Dios. Había, caído en la cuestión de negar la persona de Jesucristo. Cuando el Hijo de Dios, eso vincula la máxima expresión más suprema de Cristo relacionado con el Padre. Y no solamente eso, sino que aplica a Cristo en su parte, gloria a Dios, con el Padre en la Trinidad como la segunda persona. Y es indicativo que menciona y repetimos la deidad de Cristo sobre todas las cosas. Estaban cuestionando las enseñanzas de esta mujer llamada Jezabel y la seducción a los líderes de la iglesia en Tiatira. Era una de ellas negar que Jesucristo venía del Padre, que era igual al Padre, que tenía y guardaba la esencia con el Padre, que era divino. Lo cuestionaban como un hombre, más como un profeta, no como el Hijo de Dios, no como una esencia guardada con el Padre. Bendito sea la gloria del Señor. Comenzaron a negar la deidad de Jesucristo. Él le dice, el reminente, con su título el Hijo de Dios, el que tiene esa esencia, le dice, el que tiene los ojos como llama de fuego. Esta figura de la mirada escudriñadora de Cristo, que penetra profundamente al interior del hombre, que pone al descubierto las intimidades más profundas y más secretas. Los ojos hablan de una visión penetrante. El que tiene los ojos como llama de fuego. En el libro de Hebreos capítulo 4, verso del 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, qué poderosa esta palabra. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Y el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendirle cuentas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Le dice Juan, dile al pastor de la iglesia de Tiatira, dile a los líderes de la iglesia de Tiatira, el que tiene los ojos como llama de fuego, el que lo escudriña todo, el que penetra las profundidades más interiores del hombre, el que pone al descubierto las intimidades más profundas y los secretos, el que penetra hasta partir el alma, que llega hasta los tuétanos. Dile que yo, aleluya, que soy el creador de todo, que no hay cosa creada que no sea manifiesta, que no se dé a conocer ante su presencia. Antes bien, todas están desnudas. Eso lo vemos en el huerto del Edén y usted conoce la historia. El capítulo 3 del libro de Génesis. Después que Adán y Eva pecaron, se escondieron al verse que estaban desnudos y cosieron, amén, delantares con hojas de higuera. Y recordemos que la interpretación hermenéutica, la exégesis, al coser con hojas de higuera delantares, nos habla de una vestimenta que es perecedera. La justicia del hombre es perecedera. Ellos pensaban que podían cubrirse, pero aquel que todo lo escudriña, aquel que conoce las intimidades más profundas y secretas del hombre, aquel que lo discierne todo, los pensamientos y las intenciones, cuando alguien está tramando, que da la luz
a través del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por eso es que muchos se sorprenden cuando están planificando, cuando están maquinando, cuando el Espíritu saca la luz, cuando el Espíritu lo revela todo, lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, porque todo queda manifiesto, queda desnudo ante su presencia. Y Adán y Eva pensaron que podían, amén, cubrirse, esconderse. Pero aquella vestimenta hecha con las hojas de higuera, las hojas de higuera se iban a secar y tenían que volverse a hacer otra vestimenta. Nos habla de algo perecedero, de algo finito. En ese mismo capítulo 3, en el verso 21, dice que el Señor los vistió a ellos con pieles de animales. Nos habla de un sacrificio. Después que el Señor dialogó con ellos, ¿quién te dijo que, amén, estabas desnudo? Conocemos la historia. El Señor los cubrió con pieles de animales. Pero aquella vestimenta que el Señor puso sobre ellos era temporera. Hasta tanto Cristo muriera en la cruz del Calvario y nos vistiera entonces con una vestidura eterna a través del sacrificio, tomando nuestro lugar y de su sangre derramada por nuestros pecados. Y ahora tenemos una vestimenta en Cristo que es, amén, eterna en Cristo Jesús. La ropa, amén, de higuera que tienes es perecedera. Un día te quedarás desnudo. Un día, abachanda, un día te quedarás desnuda ante la presencia de Dios. En otras palabras, Él manifestará lo que estás tratando de ocultar con las hojas de higuera. Ven, Señor Jesús, aleluya. Cuando el hombre trata de ocultar con su propia obra, todo fracasa. Todo fracasa. Y aún aquella vestimenta de aquellos animales, representando una tipología de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo, prometido en el verso 3:15 ahí de Génesis, es una demostración de que la obra del hombre aquí en la tierra es perecedera, no tiene valor alguno. Necesitamos ser cubiertos con el sacrificio de Cristo para que sea eterna, hablándonos de nuestra salvación. Aleluya. Así que cuando le dice Juan, dile al pastor de la iglesia en Tiatira, que el que tiene los ojos de llama, amén, como fuego, conoce sus obras. Conoce, amén, su interior, conoce sus intimidades más profundas, conoce sus secretos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Le está diciendo, dile que yo lo conozco todo, no me puedo ocultar nada. La segunda manera en que se identifica el Hijo de Dios, para hacerle saber que Él era Dios, Cristo siendo Dios mismo. Dice, y su pie semejante al bronce bruñido. Dice esto, los pies de bronce denotan la amenaza de juicio. El bronce nos habla de juicio. Recuerden el altar de bronce allí en el tabernáculo, donde se llevaba la ofrenda del holocausto, la ofrenda por el pecado. Cuando usted pasaba, amén, entraba a los atrios del tabernáculo, lo primero que usted se encuentra es el altar de bronce. Cuando entramos por la puerta que es Cristo, lo primero que nos encontramos es a Cristo en la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados. Porque el altar de bronce es tipo de la cruz de Cristo. El bronce significa juicio. Isaías capítulo 53 nos dice claramente, amén, cuando hablamos desde el verso 4 en adelante. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestro dolor y nosotros estuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto, el bronce nos habla de juicio. Nos está diciendo, el Señor le está diciendo, dile al pastor de la iglesia en Tiatira, dile claro, que antes de ejecutar mi juicio, que he visto todo, mis ojos han visto todo, he penetrado los pecados más profundos que hay en ustedes. He visto cómo se han dejado seducir por esa mujer Jezabel, por sus enseñanzas, por su falsa doctrina. Sus pies apresurados al juicio si no hay arrepentimiento, para pisotear una figura gráfica hablando del juicio de Dios sobre ellos. Esta figura pone de relieve la intención judicial en la acción del Señor contra el pecado. Él no tolera el pecado. Y en muchos lugares la palabra pecado no existe. En muchos altares no se predica sobre el pecado ni sobre la santidad. Lo que se habla es de prosperidad, lo que se habla es de siembra, lo que se habla es de dinero, lo que se habla es de cosecha, lo que se habla es que vas a prosperar, que vas a crecer. Pero ya en muchos lugares, mi gran hermano y amigo Raúl Torres Crespo, no se habla del pecado. No se habla de santidad, no se habla del infierno, no se habla de la segunda muerte, no se habla de la vida eterna, no se habla del sacrificio de Cristo. Oh, ven, Señor Jesús, aleluya. Bendiga de manera especial a nuestra hermana Luli, nuestro hermano Néstor y Ramonita, el compañero Eliezer Torres, gloria a Dios, aleluya. Saludos especiales, nuestro respeto, gloria a Dios, aleluya. Ya en muchos lugares, amén, esto es un cuco. Pero el Señor le dice, y pies semejante al bronce bruñido. Dile al pastor de la iglesia de Tiatira, en Tiatira, que si no se arrepienten, iré a ellos con juicio. Pies semejante, los pies nos habla de paso, de ligereza, de la acción. En este caso la gramática, el pies semejante. El pie nos habla de acción, de un verbo, de la acción que él va a tomar. Pies semejantes. Si no se arrepienten, iré con juicio. Pies semejantes al bronce bruñido. Y quiero explicar esta gramática nuevamente de esta parte del texto. Y pies semejante al bronce bruñido. Pies aquí en el griego nos habla de acción. Nos habla de un verbo. Semejantes. Usa esta figura. Esta símil. Semejante al bronce bruñido. Es decir, los pies hablando de acción. Y el bronce bruñido de juicio está diciendo, mis pies se apresuran. Mi acción es tomar juicio. Si no se arrepienten. Aleluya. Ese es el mensaje. Llévale esta palabra al pastor de la iglesia en Tiatira. Llévale este mensaje a la iglesia de hoy en día, que están tolerando el pecado, que no se habla de santidad, que no se habla de amén del pecado, que no se habla de fornicación, que no se habla de adulterio. Porque en muchos lugares el adulterio, la fornicación, óigame, la codicia, el celo, el odio, es el pan de cada día en muchos lugares en este tiempo. Y pie semejante, la acción del Hijo de Dios que se presenta. Ustedes están cuestionando mi deidad. Pues yo le estoy diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Soy el que lo veo todo. Veo las profundidades del hombre, las intimidades profundas, veo los secretos, diciendo los pensamientos, las intenciones que ustedes tienen. Oh, grande el Señor. ¡Abba, Padre! Y hoy el Señor nos está hablando por medio de su palabra,
¿Quieres profecía? Dios nos está hablando. Esta palabra es la profecía de Dios. Esta palabra es la lumbrera en este tiempo que estamos viviendo. Ella es lámpara a nuestros pies. Esta es la palabra que hoy nos alumbra y nos guía hacia dónde tenemos que tomar. Que escapemos si hay que escapar de estos hombres llenos de malicia, de maldad. Amén. Herejes, profanos, seductores, idólatras, adúlteros, fornicarios. Por eso es que no se habla del pecado en muchos lugares. Por eso es que muchos ministerios, sean pastores, evangelistas, misioneros, hombres y mujeres de Dios, no son invitados a muchos altares en este tiempo. Porque tienen miedo que aquel que tiene ojos de llama, que tiene ojos como llama de fuego, saque a la luz los pecados que están ocultos debajo de esas alfombras, en esos altares y en muchos líderes. Oh, mi alma adora la gloria del Señor, aleluya. Esta figura pone de relieve, amén, explicamos nuevamente, la intención judicial, la acción de Dios. Pies nos habla de acción. Pies nos habla, es un verbo en el griego. La acción de Él es de juicio. Pero no lleva juicio, compañera Migdalia Hernández, sin antes, compañero Daniel Gutiérrez. Amén, hija Evelyn, no ejecuta su juicio. Sin antes avisar. Sin antes que haya la palabra profética, la palabra de misericordia, para que haya arrepentimiento. Aleluya. La presente es una acción de apresuramiento de parte de Dios para aquel tiempo y para este tiempo que estamos viviendo. Le dice, dile al ángel, dile al pastor de la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras. Este es el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 19. Presentas amor, presentas fe, presentas servicio, presentas paciencia. Aparentemente tus obras postreras son mayores que las primeras. Pero el conocimiento supremo de Dios no solo le permite apercibir lo que Él ve, sino las cosas que están secretas, ocultas al ojo humano. Aleluya. Quiero repetir. El Señor le dice, yo conozco tus virtudes. Te presentas como una iglesia de amor. Te presentas como una iglesia de fe. Donde la gente se engaña. Una iglesia de servicio. Una iglesia de paciencia. Has aumentado las obras del año, amén, de este año 2021. Pero se te olvida algo. Aleluya. El conocimiento supremo de Dios no solo se aprecia en lo que Él ve, sino que también en aquello que está oculto a los ojos del hombre. Podrás ocultarlo ante los hombres, ante los líderes. Podrás ocultarlo, amén, ante el concilio, ante el movimiento. Pero mis ojos son como llama de fuego. Yo conozco tus obras. Usa este pronombre masculino en primera persona. Yo conozco. Nadie me ha dicho. Nadie me lo ha mostrado. Yo lo conozco todo, le dice el Señor. Y me gusta esta gramática. Bendiga a nuestra hermana, amén, nuestra amiga Migdalia Arroyo Cruz. Bendiga, amén, a Melchi, como cariñosamente le llamamos. Bendiga a su familia. Bendiga a Natanael, a María. Bendiga a nuestro gran hermano, amigo Frank, amén, Arroyo. Bendiga, gloria a Dios, a su esposa, gloria a Dios, a toda esta amada familia. Saludos para ustedes, gloria a Dios, aleluya. Mire, el conocimiento de Dios es supremo. Al hombre se le olvida que el conocimiento de Dios es supremo. Lo puede apreciar todo. Lo que nosotros vemos y aquello que está oculto a los ojos nuestros. El pronombre masculino, yo, en primera persona, indica nadie me ha dicho, nadie me ha contado. Yo lo sé todo.
En otras palabras, todo está ante mi presencia, todo está desnudo. Todo yo lo veo, todo yo lo escudriño. Aleluya. No hay nada, mi hermana Luli, que se oculte ante Él. Nuestra hermana Sara, amén, Velázquez, no hay nada que se oculte ante su presencia. Lo está escudriñando todo. Dile a la iglesia en Tiatira, dile al pastor, que aunque presentan obras de amor, Apocalipsis 2:19, aunque presentan fe y presentan servicio y una aparente paciencia y están mejorando las obras que hicieron el año 2020, que no se le olvide que yo lo sé todo. Aleluya. Juan utiliza una construcción gramatical hilativa, y esto es bien importante, esta gramática del texto. Hilativa significa que él comienza a mencionar estas virtudes, pero hace claro en el orden. Recuerde que hilativa significa un orden establecido en esta gramática del texto, que implica que no todos los miembros en la iglesia de Tarsis amaban, tenían fe, hacían servicio, tenían paciencia, y tampoco sus obras eran iguales. Hace una diferencia. Todavía en la iglesia en Tiatira había gente que tenía temor de Dios, tenía amor de Dios. Lea la gramática del texto para que pueda escudriñela. Esa parte hilativa, esa parte que indica ese orden, esa construcción gramatical del griego, implica, yo sé que no todos los que están en la iglesia en Tarsis tienen amor, tienen fe, hacen servicio, tienen paciencia, yo lo sé. Díselo claro a la iglesia. Aleluya. Claramente a la iglesia, el pastor allí en la iglesia, amén, de Tiatira, díselo. Que yo conozco todo. Aleluya. Pastor Rey Vargas y familia. Aleluya. Stephen Paniza, gloria a Dios. Pancica, gloria a Dios, nuestro gran amigo vecino. ¿Qué dice el verso 20? Después que le dice, yo conozco, tienes unas obras, aparentemente. Oiga, porque hay gente que trata de ocultar, con las buenas obras, trata de ocultar aquellas cosas. Muestra lo que el hombre puede ver, pero se le olvida que lo íntimo, que lo secreto lo ve Dios. Y hay gente que quiere mostrar sus buenas obras y en oculto pecan, adulteran, fornican, roban, mienten, codician. Y el Señor le está diciendo, ante los hombres estás aparentando tener unas virtudes, pero en la gramática del texto hilativa le está diciendo, yo sé claramente que no todos los que pertenecen a la iglesia que está en Tarsis, yo conozco que no todos tienen las virtudes. No todos obran de la misma manera. Y esto lo hay en todas las congregaciones. En todas las congregaciones, gente que trata de hacer buenas obras, pero que ciertamente quieren ocultar su realidad, quieren ocultar lo que son, pero ante los ojos de Dios nada ni nadie queda oculto. Oh, gloria a Dios, aleluya. Como dice esta hermana Amén Luli, gloria a Dios. De Dios no se puede ocultar nadie, nadie puede huir de su presencia. Aleluya. Así que habían personas en esta gramática del texto, en esta gramática, amén, del griego, esta gramática hilativa está diciendo, hay quienes viven, hay quienes se comportan, hay quienes tienen temor, pero no son todos. En la iglesia son una cosa, en la casa, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el vecindario, en el batey, como quieras llamarle, son otra cosa. Pero se le olvida que el ojo de Dios está puesto, que está viendo. Y la iglesia en Tiatira creía que podía engañar al Señor.
Y él está diciendo, yo sé, sí, que hay gente ahí que tienen amor, que tienen fe, que tienen servicio, que tienen paciencia, que han mejorado sus obras, pero no son todos. También conozco a aquellos que siguen las enseñanzas de esa mujer llamada Jezabel, que se dejan seducir por ellas. Apocalipsis 2:20, mire lo que dice. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, que se autonombra, autodomina ella misma. Es preciso ver en este tiempo que vivimos gente que se presentan como evangelistas, pero no tienen pastor, no tienen pastora, no tienen congregación. Nunca se identifican. Son los llaneros solitarios de este tiempo. No se sujetan a pastorear. Yo no me sujeto a hombres. Pues te quiero decir algo. Aquellos que por la misericordia, el amor, la bondad, que no nos merecemos, ni somos dignos de desatar las sandalias de Jesucristo, que nos ha llamado a esta posición, que no la merecemos. No somos hombres, somos siervos y siervas de Dios. Somos gente llamados para Dios. Y siempre me acuerdo de un líder allá en la iglesia de Ceiba hace muchos años. En una reunión de la junta local. Me dice este líder, que se supone que fuera alguien que conociera las escrituras. Me dice este líder, el pastor Rey Valga. Dígame dónde dice la Biblia que yo tengo que sujetarme a ustedes los pastores. Y yo le dije, muchacho, como me encanta a mí que reten a Dios, no a mí, que reten a Dios. Y le dije, ¿cómo tú siendo líder? ¿A quién te nombró líder? Cuando llegamos a la iglesia de Ceiba, mi esposo y yo, un 10 de agosto del año 90, ya esos líderes habían sido nombrados, ya estaban en esa posición. Y yo le pregunto, ¿cómo tú puedes ser líder si tú no conoces las escrituras? ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que sujetarme? Yo le dije, ¿tú no has leído nunca el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17? No, nunca lo he leído. Pues mira, allí dice, someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que darán cuenta por vuestras almas, y no lo hagan quejándose, sino con gozo, con alegría. Para aquellos que no se sujetan a los pastores, lea Biblia. Lea Biblia, lea palabra. Aleluya. Hebreos 13:17, lo puedes leer. Y usted ve por las redes cibernéticas, usted ve por donde quiera, evangelista tal, óigame, están como Jezabel, autoproclamados evangelistas, apóstoles, pastores, aquello, lo otro. No se sujetan, no tienen pastores, no tienen congregaciones. Están viajando todo el tiempo, ellos mismos se invitan. Ellos mismos ponen la información, número de teléfono, mira, invítame para la iglesia, mira, invítame. A nosotros nos han mandado texto y messenger. Mire, estoy libre tal día, en tantos días. ¿Sabe qué? En el altar de la iglesia pentecostal Ivanici solamente se suben aquellos que Dios, amén, con su ojo visor los separe. Que Dios los nombre. No aceptamos a nadie que se invite a sí mismo. No aceptamos a nadie que no tenga pastor ni iglesia, que no se sujeten, que estén brincando de lugar a lugar. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y el pastor Rey Valga, amén, de la iglesia La Gloria de Dios en Jacksonville tampoco los acepta, gloria a Dios, aleluya. Tampoco son invitados, aleluya. Amén, le escriben también al pastor, óigame gente, gloria a Dios, yo los he visto ahí por las redes, mira, este es mi número de teléfono. Mira, mi agenda todavía está vacía y seguirá vacía. Gloria a Dios, seguirá vacía. Oh, gloria a Dios, se autoproclaman ellos mismos.
La Biblia dice, la gramática del texto dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dile al ángel de la iglesia en Tiatira que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, está enseñando y seduciendo a mis siervos a fornicar y a comer las cosas a los sacrificados a los ídolos. Donde no hay visión, donde no hay palabra, donde lo que hay son brincos y charlas y bailes, lo que hay es bachanga y pachanga, como quieran llamarle. Como en el tiempo de Primera de Samuel capítulo 3. Léase Primera de Samuel capítulo 3. Dice la palabra que en el tiempo en que Samuel, amén, había sido llevado por su madre Ana al templo porque lo había prometido y dedicado al Señor. En el tiempo de Samuel dice la palabra, siendo un niño, que la palabra de Dios escaseaba y que la visión venía con frecuencia. Y que Samuel, estando en la casa de Dios, la palabra de Dios no le había sido revelada. Samuel no conocía. Léase Primera de Samuel capítulo 3. Aleluya. Esa es la palabra. Así hay muchos que son, amén, andariegos y no se sujetan a nadie. Hermana Luli. Óigame, usted ve los títulos, soy fulano, se autoproclaman, se autonombran, sin pastores, sin pastoras, sin congregación, no cumplen, sus iglesias, no cumplen las actividades más importantes, no respaldan. Y hay algunas personas llamados líderes que le tienen miedo para que no se vayan. El que no se sujeta a la iglesia, aleluya, ahí está la puerta. Pero hay quienes tienen miedo, yo no quiero que fulano se me vaya. Y lo dejan que estén, óigame, brincando todo el año, no se congregan, no van a los cultos de ayuno de la iglesia, no van a los cultos de oración, no van a las escuelas bíblicas. Conocí una persona allá, amén, en un pueblo en Puerto Rico, que le gustaba estar predicando y predicando y predicando por donde quiera, pero no asistía a las escuelas bíblicas. Y un día yo le pregunté, oiga, venga acá, ¿por qué usted no asiste a la escuela bíblica? Es que a mí no me gustan las escuelas bíblicas. ¿No te gustan las escuelas bíblicas? Qué bueno. ¿Y con qué te alimentas? ¿Qué estás comiendo? Yo hago mis propios estudios. Y un día vino, pastor, mire, tengo una invitación. Lo lamento. Cuando usted asista a las escuelas bíblicas, usted se sujete aquí, entonces usted sale a predicar. Porque yo no sé qué es lo que usted está predicando por allá, por esos sitios. No hay más salida. Enseguida paró la trompa. Enseguida me voy de este lugar, me voy a esta iglesia. No hay misericordia. No es que no hay misericordia, es que no se quieren sujetar. Son los saltarines. Porque se creen que saben más que el pastor. Estudiaron 5 textos, hablan 10 lenguas. Y saben más que los pastores. Pastor Rey Valga, si no se sujetan, aleluya, ahí está la puerta. Sigue tu camino. Aleluya. Porque se autoproclaman ellos mismos. Ellos mismos se hacen, amén, sus nombramientos. Y esta palabra yo sé que no le gusta mucho. Esto es tu problema. Este programa, amén, es totalmente gratis. Como dice el compañero Eliezer, aquí no se piden ofrendas, aquí no se pide ayuda a nadie. Y nunca verá que, amén, estemos pidiéndole, amén, ayuda. Este programa es totalmente gratis. Y esta palabra es palabra de Dios, es totalmente, mire, palabra libre. Gloria al Cordero de Dios, aleluya. Pero muchos como esta mujer Jezabel se autoproclaman ellos mismos.
Y lo que hacen es, óigame, enseñando disparates, seduciendo, son seductores. Hay muchas iglesias que presentan las virtudes reflejadas en la iglesia de Tiatira. Mucho amor, mucha fe, mucho servicio, mucha paciencia, muchas obras. Pero están podridos de pecado. Han sido pesados y han sido hallados faltos. Abba, Padre, aleluya. Han sido pesados y su pesa es falsa, es vana. Son como le dijo, amén, el apóstol, le dijo claramente, amén. Ellos son, ¿sabes qué? Son sepulcros. Por fuera son blancos, por dentro, aleluya. Oye, Juan el Bautista, si te cogen este tiempo, como nos persiguen a nosotros, nos apedrean. Bien lindos por fuera. Oiga, por dentro llenos de gusanos. Ni humo tiran. Aleluya, Pastor Rey, aleluya. No hay señales en ellos. Siempre están viendo. Los que ven son demonios, ven nubes. Yo no sé cómo las personas pueden soportar a un llamado predicador que lee un texto, no habla nada del texto. Y los que comienzan a proferir y a decir, veo aquello, veo esto otro, y aleluya, y la gente brincando, ahí no hay palabra ninguna. No edifican. Leen un texto y tratan de explicar el texto en 5 minutos. Mire, cuando un texto tiene tanta enseñanza, tanta profundidad de Dios, tanto palabra de Dios, y después de los 5 minutos comienzan a ver nubes, comienzan a ver, amén, por las paredes, aquel trepándose el otro, y la gente una sensación tremenda. Qué tremendo estuvo el culto. Dime cuál fue el tema y cuál fue el mensaje. La gente no recuerda nada de lo que se habló, porque es que no se predicó nada. Palabra hueca, palabra vana. Y entonces usted escucha que alguien predica y se da con el banco del frente, amén, del banco que está, amén, al frente, dan con la cabeza, porque se duermen, no soportan la palabra. Oh, gloria al Cordero de Dios. No soportan la palabra, no aguantan un minuto de la palabra. Por ahí me dicen que, amén, Isaac dice, amén. Ay, saludo, príncipe Isadiel. Amén. Isaac, gloria a Dios, aleluya. Es que tengo un sobrino que se llama Isadiel. Isaac, Dios te bendiga mucho. Mire, la realidad es la realidad. La palabra de Dios, cuando hablamos de palabras, compañeros Carlos, amén, Javier, están vacíos, por eso es que no dan nada. Le entra la palabra, amén, por un lado, como son, amén, son cántaros rotos, por otro lado sale. No retienen la palabra, primo Tolentino, no la retienen. No pueden soportar la palabra. Un mensaje así comienzan a crujir los dientes. Crujen los dientes. Óigame, me lleva los ojos a la parte blanca. Amén, óigame, se tuercen. Porque es que no soportan la palabra. Están acostumbrados al grito, al brinco. Pero no soportan, amén, una hora de la palabra del Señor. Una vez en un lugar que yo estuve, me invitan a predicar en Puerto Rico. Y después de estar 2 horas cantando, por el reloj yo cogí, oiga, 2 horas, un devocional de 2 horas, alaba. Oye, qué presencia, 2 horas. Y me dan para que yo predicara media hora. Y sabes que esto es una falta de respeto a Dios. Ustedes pueden, amén, estar 2 horas ahí, brinca, que brinca, y brinca, que brinca. Entonces cuando es el momento de la palabra, no la soportan. No pueden escuchar palabra de Dios. No soportan la palabra. 2 horas cantando coro. Y cuando se va el mensaje, oiga, la cabeza la pegan contra el banco, o le cae al hombro el que está al lado, porque se duermen. No soportan la palabra.
Pero si son gritos, gritos por aquí, gritos por allá, y corre y salta. Mire, ¿sabe qué? Cuando es el momento de predicar, el pueblo tiene que callar. Cuando es el momento de Dios hablar, el pueblo tiene que callar. Eso es orden. Cuando Dios habla, calle la tierra. ¿Cómo es que alguien va a estar predicando y allá uno corriendo y el otro brincando? Mira, aún la Biblia dice, cuando usted lee Primera de Corintios, capítulo 12 y capítulo 14, Primera de Corintios, que habla de los dones, dice que si alguien está hablando en lengua y no hay intérprete, se tiene que callar. Si alguien está hablando en lengua y no hay quien interprete, tienes que callarte y hablarlas para ti, porque no edificas a nadie. Lee Biblia, edúcate. ¿Cómo es que alguien está predicando y usted va a soportar que mientras usted predica, mire, haga la dinámica? Mire, la dinámica es sencilla. Habla Jehová porque tu pueblo oye. Trate de hablar con una persona. Trate de hablar con su hijo o su hija. Y que su hija o su hija comience a mirar las paredes, a comerse las uñas, a limpiarse, a rascarse los oídos, a moverse de aquí para allá. O trate de hablar con una persona y esa persona lo interrumpa. O que esa persona comience a gritar mientras usted... ¿A quién usted le está hablando? La atención de esa persona no está en lo que usted está hablando. No está escuchando. Cuando se está predicando, el pueblo tiene que callar. Hay momentos que el pueblo entra en adoración porque a Dios le pertenece. Y el predicador permite ese tiempo de adoración. Pero no es todo el tiempo. Usted no puede estar todo el tiempo adorando mientras se está predicando. Hay momentos que usted tiene que hacer silencio para escuchar lo que Dios habla. Canta Bacheyama. ¡Oh, Rey de Gloria! Hay momentos que hay que callar y escuchar la voz de Dios. Hay momentos en que el predicador entiende que esa adoración no puede detenerla a nadie, que es la adoración de Dios. Pero el pueblo, hay momentos donde tiene que entender en medio del mensaje que tiene que callar y tiene que escuchar a Dios. Y una persona brincando y corriendo no puede escuchar la palabra. Eso no es un culto. Eso es un desorden. Y usted no tiene que estar conmigo. Eso es su problema. Pero cuando Dios habla, el pueblo tiene que callar. El pueblo tiene que escuchar a Dios. Usted no puede estar brincando y rompiendo los zapatos mientras, amén, se está predicando la palabra. Tiene que sentarse, tiene que escuchar la voz de Dios. Y si el predicador, aleluya, nuestra gran hermana y amiga Débora, amén, Cuevas, bendiga, amén, gloria a Dios, nuestro gran hermano y amigo compañero, gloria a Dios, nuestro saludo y respeto. Mientras se está predicando, conocemos que Dios está hablando a su pueblo, que Dios habla a nuestras vidas, que Dios transmite un mensaje a nuestras vidas. Es imposible que mientras se está predicando, usted quiera a la misma vez, óigame, gritar, saltar, y vuelvo y digo, hay momentos donde entra la adoración de Dios y el predicador lo entiende, que ese es el momento de adorar a Dios. Muy cierto, compañero Carlos Javier. Amén. Pero hay momentos que tiene que haber reverencia, respeto, temor, escuchar lo que Dios le está hablando a la iglesia. Por eso es que dice que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero si usted está brincando y saltando, usted no está escuchando la palabra. Usted no está escuchando a nadie. Trate de hablar con una persona y que esa persona, a la misma vez que usted habla con ella, comience a gritar o comience a correr. No lo está escuchando, no está prestando atención. Oh, Rey de Gloria, aleluya. Usted considera eso como una falta de respeto, una falta de atención. A Dios es una falta de reverencia.
Y esta mujer llamada Jezabel, que se decía ser profetisa, lo dice el texto, la gramática del texto, Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que se autodomina, que se autoproclama, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dile al pastor de Tiatira que aunque están presentando amor, fe, paciencia, obras, esta mujer Jezabel, en sus herejías y en sus seducciones, Apocalipsis 2:20 lo dice. Aleluya. Lo dice ahí. Oh, gloria a Dios. ¿Y cuántos autos proclamados? Sin tener pastor, sin tener pastora, sin tener congregación. Unos irreverentes, aleluya, que no se congregan, que no responden a nadie, que no se sujetan a los pastores. Lee Hebreos 13:17, léelo. Hebreos 13:17, léelo. Aleluya, la palabra es clara. El que señala en los ministerios, el que separa, Hechos capítulo 13, es el Espíritu Santo. Mientras en la iglesia ayunaba y oraba, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra para la cual los he llamado. El Espíritu Santo. Oh, gloria al Cordero de Dios, aleluya. Pero en muchos lugares se han metido, óigame, el tipo de Jezabel en muchas iglesias, con muchas obras, con mucho amor, con mucha fe, mucho servicio, mucha paciencia. El Señor le dice: tienes todo esto. Apocalipsis 2:19 lo dice la Biblia. Pero tengo unas pocas cosas contra el que toleras, que consientes, de alguna forma, que le permites a esta mujer llamada Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es palabra de Dios. Si el predicador, amén, oiga, si el hombre de Dios humilde no brinca, no grita, no corre, no ve nubes, no ve aceite, no ve aquello, no ve lo otro, ese no lo invites más, que frío, que muerto. Pero invitan a uno que, amén, habla 5 minutos del texto, sin explicar, sin tener una exégesis del texto. Y el resto de los 55 minutos, brincando, corriendo, viendo y sacando aquello y lo otro. Y no, eso no edifica, eso no es mensaje. No me diga que usted se gozó del culto. No me diga que estuvieron 2 horas cantando y no se pudo predicar, porque la presencia de Dios se metió. La presencia de Dios se mete cuando hay palabra. Habacuc capítulo 3. Habacuc dijo: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder. Y él dice: he oído tu palabra y temí. Habacuc capítulo 3, léalo. Cuando temió el profeta, cuando escuchó la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios, dice el profeta Oseas, que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Y hay muchos lugares que están, amén, muertos, están pereciendo, porque están con el tiempo de 1 Samuel 3. La palabra de Dios escasea y no hay visión con frecuencia. Y aún Samuel, estando en la casa de Dios, la palabra no le había sido predicada. No conocía a Dios Samuel y vivía en el templo. Lea 1 Samuel capítulo 3.
Y así hay muchos lugares, gente, amén, en muchos lugares metidos y no conocen a Dios porque no se predica palabra, porque no se habla palabra. No se señala el pecado, no se señala la fornicación, no se señala el adulterio, no se señala a los que roban, a los que maldicen, a los que celan, a los que codician. No se pueden porque se van. Oh, Rey de Gloria es el Señor, aleluya. Lo invito para el próximo miércoles, para que continuemos bajo este tema, la iglesia infiel, la iglesia de Tiatira, la iglesia conocida como la iglesia infiel. Se le conocía como la ciudad sin honra. Tiatira se le conocía como la ciudad sin honra. Lo invito para el próximo miércoles, si el Señor lo permite, para continuar con la tercera parte de este tema, la iglesia infiel, la iglesia de Tiatira. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz y el amor del Señor sea con cada uno de ustedes, aleluya. Ya no